Agradezco profundamente el privilegio de estar con ustedes para esta sesión. Nos acercamos al final, al iniciar el capítulo 19. Para cuando terminemos estas sesiones habremos visto 20 capítulos, 20 principios para alcanzar libertad financiera. Sin embargo, durante esta sesión quisiera compartir con ustedes un principio que para mí ha resultado ser el principio más profundo, más asombroso y más eficaz que jamás he conocido para la toma de decisiones y para alcanzar libertad financiera. Incluso un hombre con el que estuve hablando recientemente, después de escuchar este principio, dijo: Jim, yo estaba por vender mi casa y apliqué este principio. Al aplicarlo, resultó que recibí $5,000 más por mi casa de lo que hubiera recibido si no hubiera aplicado este principio. Otro hombre me dijo: ¿sabes que yo entendía este principio, pero lo rechazaba? Contraté una secretaria y por haber violado este principio, no aplicarlo, finalmente tuve que despedirla y tuve toda clase de problemas laborales con ella. Saben que, a pesar de lo eficaz que es este principio, la mayoría de los hombres no lo aceptamos. ¿Por qué no aceptamos este principio siendo que es tan eficaz? Pues la razón es porque probablemente sea el principio humanamente más ilógico que puedan imaginar. Y estoy seguro de que ya se han dado cuenta cuál es este principio al ver el título del capítulo 19. Es escuchar las inquietudes de tu esposa. Como zarcillo de oro y el joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Vamos a inclinar el rostro para orar al iniciar. Nuestro Padre Celestial, te alabamos, honramos y exaltamos como Rey del cielo, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, tu palabra es verdad y tus caminos son justos y tú puedes humillarnos cuando andamos en soberbia. Y Señor, al examinar durante esta sesión tu principio de escuchar las inquietudes de nuestras esposas, Señor, te pido que tú nos ayudes a entender tu sabiduría y tus caminos. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a humillarnos para escuchar las inquietudes de nuestra esposa cuando tú nos hablas por medio de ellas. Ahora, Señor, sabemos en esta mañana que por tu Espíritu vienen la sabiduría y la verdad. Así que te pedimos que tú seas nuestro Maestro. Y, Señor, pongo mi confianza en la habilidad tuya de enseñarnos ahora. Amén. Yo he visto cómo Dios frecuentemente nos hace advertencias por medio de nuestras esposas, y si las escuchamos y tenemos un oído obediente. Aquí vemos el ejemplo de José. Es un ejemplo de lo que se requiere para escuchar. Aquí abajo en la parte izquierda dice: se requiere corazón de siervo para escuchar. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10, 43 y 44. Y ahí vemos una ilustración de José escuchando sus sueños del panadero y del copero, y por haber escuchado fue sacado de una situación difícil y elevado a un puesto de prominencia e influencia. Y por haber escuchado ahí en el lado derecho, recibió la recompensa de siervo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. Recientemente un amigo mío me dijo, después de escuchar este principio, dijo: Jim, yo recibí una herencia y la usé para comprar una casa para rentar. Estaba bien ubicada y yo no entendía por qué tenía toda clase de problemas con ella. Durante mucho tiempo me fue imposible rentarla. Él estaba tratando de construir su casa sin incurrir en deudas, pero ahí tenía esa casa para rentar. Y dijo: invertí tanto dinero en esa casa para renta que no podía construir mi propia casa sin deudas, y allí estaba desocupada. Y cuando finalmente conseguí un inquilino y se cambió a la casa, en menos de una semana se metió un ladrón y le robó al inquilino. El inquilino se enfadó y se salió. Y cuando había comprado la propiedad, el vendedor se había quedado con una franja de 5 metros en la parte posterior. Yo no sabía qué pensaba hacer con eso, pero posteriormente cercó esa franja de 5 metros y dejó crecer el pasto, y ahí guardaba cosas y parecía basurero. Intenté vender la casa, pero nadie la quería comprar a causa de esa franja de 5 metros en la parte posterior. Tenía muchísimos problemas.
Y luego escuché este principio. Nunca había pensado en consultar con mi esposa, simplemente había hecho la compra. Y fui a casa y le pregunté, mi amor, si yo te hubiera preguntado qué te parecía la compra de esa casa para renta, ¿qué hubieras dicho? Ella le sonrió y le dijo, nunca hubiera estado de acuerdo. Yo te hubiera dicho, no lo hagas. Dios quiere librarnos de las trampas que nos tendiera Satanás. Si tan solo escucháramos lo que Dios nos dice por medio de las inquietudes de nuestras esposas. Primero tenemos que entender lo que es la atención. Vamos a pasar a la página 237 y allí en el rectángulo sombreado está una definición de atención. Atención es estar alerta a las advertencias de Dios por medio de las inquietudes expresadas o no expresadas de tu esposa. Ahora, hay 7 principios importantes para poder entender y aceptar las inquietudes cautelosas de la esposa. Número 1. La esposa frecuentemente tiene inquietudes inexplicables en relación con las decisiones financieras. Permítanme insistirles a ustedes, señores, no obliguen a su esposa a explicar esas inquietudes. Mi esposa frecuentemente comparte conmigo su inquietud y para mí es de lo más natural preguntarle, pues mi amor, ¿por qué tienes esa inquietud? Y muchas veces me dice, Jim, no lo sé, no te lo puedo explicar, simplemente tengo esa inquietud. Y yo les instaría, muchas veces desarrolla nuestra fe, simplemente creer, cuando Dios está diciendo, espera. Vamos a leer esto. Cuando Dios diseñó al marido y a la esposa para que fueran una sola carne, su propósito era que la mujer fuera una ayuda valiosa en las áreas básicas de la vida del marido. Consecuentemente, Dios da a la esposa una percepción y comprensión que no da inicialmente al marido. De esta manera, el marido reconoce que necesita de su esposa y se ve motivado a mantener una unidad de espíritu para no perder la dirección que Dios le da por medio de ella. ¿Se dan cuenta? Dios pudiera decirle a ella algo que no nos lo ha dicho a nosotros. Muchos hombres me han dicho, especialmente después de una sesión de estas, han venido y me dicen, Jim, tengo muchas cosas que te podría contar. Si solo hubiera escuchado a mi mujer, yo no creía que ella tuviera cabeza para los negocios, ella no entendía de qué se trataba. Recuerdo a un hombre que vino y me dijo que había invertido en oro y decía, ay, si tan solo hubiera escuchado a mi esposa, tengo toda clase de problemas financieros por no haberlo hecho. Vamos a seguir leyendo aquí. Hay varios ejemplos bíblicos en los que Dios dio información vital a la esposa primero. Él le dijo a la esposa de Manoa que ella tendría un hijo y cómo lo debía criar antes de que se lo dijera a Manoa. Jueces 13. Dios apareció a María antes de que le explicara el nacimiento de Jesús a José. Yo descubrí que Dios todavía con frecuencia le dice algo a la esposa antes que al marido. Recuerdo cuando Faye y yo estábamos recién casados y yo llegaba a la casa y creo que todos nosotros como maridos sentiríamos esto. Has pasado todo el día en la oficina y yo no quería platicar todos los asuntos de negocios que transcurrían en la oficina, así que llegaba a la casa y mi esposa decía, Jim, ¿qué pasó en el trabajo ahora? Y yo pensaba, ay, mi amor, ¿cómo podría hacerte entender que no me preguntes lo del negocio porque sería aburrido para ti? De todas maneras no lo entendería. Así que un día me preguntó y yo pensé, pues voy a hacerle ver que no puede entender de todas maneras, es tan complicado. Así que le dije, pues mira, Faye, lo que hicimos fue que estructuramos un plan de amortización a 30 años con INP y luego también tuvimos que elaborar un título constitutivo de hipoteca y estructuramos una escritura fiduciaria. Y me miró como desconcertada y le dije, ¿ves, mi amor? Te dije que no lo entenderías. Y con esa clase de respuesta me dejó de preguntar cómo me había ido en el trabajo. Y luego un día, yo creo que Dios decidió que era tiempo de que yo entendiera y aprendiera este principio tan valioso. Yo había contratado a un hombre y no sabía que tenía problema con el alcohol, y me decía que tenía gripa y faltaba frecuentemente con lo que yo creía que era gripa. Y un día entré a su oficina y tenía que sacar algo de su escritorio. En ese tiempo él estaba encargado de construcción y yo buscaba datos sobre unos proyectos, y abrí un cajón y encontré una botella y me enteré de que no era gripa. Era un problema con la bebida. Así que cuando regresó lo senté y le dije, mira, encontré una botella y quiero que sepas que yo quisiera ayudarte si deseas conquistar este problema. Y me dijo, no, yo no necesito ayuda, yo puedo conquistarlo solo, tienes razón, no debo hacerlo. Y le dije, pues mira, te diré lo que voy a hacer. Es tu responsabilidad. Y si tú no quieres ayuda, entonces la próxima vez que suceda y faltes al trabajo por borrachera y no puedas dejar de tomar, te habrás despedido tú solo. Es tu responsabilidad, ¿entiendes eso? Y dijo, sí, entiendo.
Así que pasaron como 2 semanas y un lunes no se presentó. Llamó y dijo que estaba resfriado, así que fui a casa a cenar esta noche y Faye me preguntó qué había sucedido en la oficina y repito, yo no le estaba comentando mucho, pero sí le mencioné que este hombre no se presentó y le dije, así que probablemente lo vamos a despedir y dijo, pues no seas severo con él, espera, no sabes todavía. Pues tengo sospechas y no se presentó el martes ni el miércoles y el miércoles por la noche estábamos cenando y mi esposa preguntó, Jim, ¿fue a trabajar? Y le dije, no, Faye, no llegó. Y yo considero que se ha despedido solo, ya se acabó, no va a regresar. Y ella preguntó, ¿le has llamado? Y le dije, llamarle, no pienso llamarle, él conocía las condiciones, yo se las expliqué y él las entendió y no le voy a llamar. Y me empecé a molestar. De hecho, me irrité mucho más de lo que les estoy representando aquí. Finalmente, después de un rato, mi hija de 3 años que estaba a la mesa dijo, papi, papi, le estás hablando feo a mamá, necesitas pedirle que te perdone. Y es que le habíamos enseñado los principios respecto a pedir perdón, etcétera. Y le dije, Cindy, tienes razón, lo siento. Y le dije a Faye, mi amor, ¿me perdonas por haberte hablado con aspereza y levantarte la voz? Y ella me dijo, sí, te perdono. Y entre dientes dije, ¿y quisieras dejar el asunto en paz? Así que seguimos cenando y unos minutos más tarde Faye dijo, Jim, ¿y si cometiera suicidio? Y le dije, ya basta, Faye. Y me puse de pie, aventé el tenedor en el espagueti y le dije, le voy a llamar nada más por ti, pero nunca ha habido insinuación acerca de suicidio. Eso ni siquiera es una posibilidad, pero le voy a llamar por ti. Al salir del comedor, mi hija dijo, papi, papi, lo estás haciendo de nuevo. Pues salí, tomé el teléfono y le llamé a ese hombre. Marqué el número de su casa y el teléfono timbró y timbró y timbró como 7 veces y cualquiera sabe que si un teléfono timbra 7 veces es que no hay nadie en casa. Y decidí echárselo en cara a mi esposa y le dije, mi amor, ya timbró 7 veces, ni siquiera está en casa, ha de estar en algún bar. Y la 8ª vez, van 8, van 9, ¿qué quieres que haga? Para entonces contestó el teléfono, en una voz grave y áspera que yo ni siquiera reconocía y dijo, bueno, y le hablé por su nombre y le dije, ¿eres tú? Y dijo, ah, sí, soy yo. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Estás borracho de nuevo? Y me dijo, ay, Jim, acabo de cargar una bala en una pistola y me la puse en la cabeza y estaba listo para jalar el gatillo cuando empezó a sonar el teléfono. Estaba esperando que dejara de sonar el teléfono para jalar el gatillo. Sentí escalofríos, no sabía qué decir, ni recuerdo qué le dije, pero de alguna manera lo convencí de que dejara el arma y le dije, no lo hagas, voy para allá en un momento. Y recuerdo que colgamos y al salir corriendo por la cocina, Faye estaba lavando los platos y le pregunté, Faye, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Y me miró y me dijo, Jim, no lo sé. Algo en mi interior me decía que te advirtiera, que te hablara de que necesitabas hablarle, que algo podía suceder. Así que yo no sabía ni qué hacer, nunca había ayudado a alguien en una situación de esas, y le llamé a mi pastor. Cómo doy gracias a Dios por los pastores que pueden ayudar en un momento de necesidad. Y fuimos al departamento de este hombre, encontramos la pistola y las balas y todo, y lo atendimos, y conseguimos ayuda, y a los pocos días él recibió a Cristo como su Salvador. Y luego yo le sugerí que se volviera a colocar bajo autoridad, bajo protección. Así que regresó a otra ciudad con su familia y su mamá y todo. Hace pocos años le hablé en Navidad, procuró llamarle cada año para desearle feliz Navidad y ver cómo le va. Y le hablé y contestó el teléfono y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, Jim, estoy sentado aquí leyendo la Biblia. Estoy leyendo la Biblia que me regalaste. Estoy tan agradecido que hubieras estado ahí en ese momento más oscuro de mi vida. Al colgar el teléfono pensé, si yo hubiera rechazado las inquietudes de mi esposa ese día, este hombre no solo estaría muerto, sino en el infierno hoy. Poco tiempo después, hubo un seminario básico en nuestra ciudad y vino Bill Guthrie y tuve el privilegio de tener una plática con él y le compartí este relato. Le dije, no me va a creer lo que sucedió, y se lo comenté y me dijo algo que yo creo que todo marido debe oír. Me dijo, Jim, ¿te das cuenta de lo que Dios trata de decirte? Y le dije, no, ¿qué será lo que Dios trata de decirme? Y dijo, Dios trata de enseñarte que Él frecuentemente le comunica algo a la esposa antes de que se lo comunique al hombre, y el marido nunca lo sabrá a menos que esté esforzándose por desarrollar unidad en el espíritu de su matrimonio.
y en su comunicación, y se perderá de lo mejor que Dios tiene para él. Pues yo empezaba a entender este principio, pero Dios tenía que enseñarme otra lección. Y esto nos lleva al número 2, que es que la esposa tiene una percepción especial para los aspectos morales de una relación comercial. Vamos a leer eso. La esposa de un próspero terrateniente de Sunem percibió con exactitud el carácter piadoso de Eliseo e instó a su marido para que le ayudara. En 2 de Reyes 4, la esposa de un gobernante en Jerusalén percibió el carácter inocente de Jesús y advirtió a su marido que no lo entregara a juicio. Mateo 27, 19. ¿Saben que un día en mi lectura diaria de la Biblia, en mi devocional, leí ese versículo en Mateo 27, 19? Y yo sé, por 2 Timoteo 3, 16, que toda escritura es inspirada, cada versículo, cada palabra es infalible y cierta, y Dios tiene su propósito para ello. Y al leer ese versículo, y vi ese versículo donde Pilato está por crucificar a Jesús y la esposa entra abruptamente a la escena bíblica y le dice: mi amor, tengo esta inquietud, siento que este hombre es justo, he padecido en mi espíritu, en mis sueños, he tenido sueños acerca de este hombre, es justo, es inocente. Y luego la esposa desaparece de la escena bíblica. Y recuerdo que al leer esa mañana dije: Señor, ¿por qué has puesto ese versículo ahí? Y luego pensé en lo que yo acababa de pasar y dije: Señor, ¿esta es tu manera de hacernos ver cuántas veces hablas a la esposa y que nos confirmas las cosas por medio de nuestra esposa y sus inquietudes? Seguimos leyendo ahí. Estos ejemplos bíblicos sirven para ilustrar la importante habilidad de la esposa para discernir el carácter de aquellos con quienes está tratando su marido. Posiblemente una esposa no entienda procedimientos comerciales técnicos, pero con frecuencia puede discernir el carácter moral de un trato comercial o del comerciante. Recuerdo que una noche después de que ocurrió este otro incidente, llegué a casa y Faye preguntó: ¿qué sucedió en la oficina hoy? Y yo ya había llegado al punto donde le contaba un poco más de lo que sucedía en la oficina para contar con sus advertencias intuitivas. Y le dije: pues hoy fue fulano y me propuso una asociación. Y esto fue antes de que yo entendiera lo de las asociaciones. Y le dije: me parece muy bueno, no puede fallar. Él va a poner el dinero y yo voy a poner el trabajo. Y hicimos eso. Y me dijo: ay, Jim, ojalá no hubieras hecho eso. Le dije: mira, espera un momento. ¿Y por qué no? Pues no me gusta que sea con ese hombre. Y le dije: espera, Faye, ahora te has equivocado. Mi amor, se trata de un hombre piadoso, es coordinador de los diáconos en su iglesia, lo he visto en los seminarios básicos 2 o 3 veces, ha ido al seminario avanzado y ha aprendido todos sus principios. Mi amor, este es un hombre piadoso. Me miró y me dijo: Jim, yo no sé de todo eso, pero sí sé que ese hombre no tiene libertad moral. No es moralmente puro en su vida. Y le dije: ¿y cómo sabes eso? Y dijo: Jim, no tengo evidencias, pero siento en mi espíritu cuando estoy cerca de él, viendo sus ojos, que no tiene libertad moral. Y no me imagino cómo pueda Dios bendecir una relación, no importa cuán piadoso sea él, cuando estás comprometido con él. Y le dije: pues Faye, simplemente no creo que puedas mirar los ojos de un hombre y saber eso. No estoy seguro de que estés en lo cierto en esta ocasión. Pues no habían pasado más de unos 30 o 45 días y vino este hombre a mi oficina y se sentó y dijo: Jim, no me explico qué ha sucedido con nuestra inversión. Era un negocio seguro, como tú sabes, pero hubo una serie de sucesos extraños y, Jim, hemos perdido todo nuestro dinero. Y recuerdo haber pensado: ¿perdimos todo nuestro dinero? Tú perdiste todo mi dinero. Y luego tuve otro pensamiento: no, yo perdí todo el dinero de Dios por rechazar las inquietudes de mi esposa. Podrían anotar ahí junto a ese párrafo Salmo 39, 11. El Salmo 39, 11 dice: con castigos por el pecado corriges al hombre. Dios me había castigado a mí y me había corregido a mí por rechazar sus inquietudes. Luego vamos a continuar leyendo ese párrafo. Si un hombre está contemplando una decisión comercial importante, sería muy prudente que se lo explicara a su esposa, y si fuera posible y esto es muy importante, que ella conociera a la persona o personas involucradas. Si el marido invita a comer con él a su esposa o a una persona con quien está contemplando un negocio,
Ella estará especialmente alerta a las 4 áreas siguientes: impureza moral, observando sus ojos; orgullo, percibiendo sus aspiraciones; mundanalidad, evaluando su aspecto y actitudes; e insinceridad, escuchando sus palabras. ¿Quisieran tener su propio departamento privado de personal para investigar las personas? Dios nos la ha dado en la esposa. Después de que empecé a aprender estas cosas, establecí una política en nuestra empresa. Nunca contrato a nadie a menos que mi esposa los conozca primero. Recuerdo a un vendedor que se sabía el vocabulario de todo a todo. Parecía que fuera el hombre más piadoso que jamás pudieras encontrar. Parecía ser diligente y todo, así que lo contraté. Y eso fue antes, pero Faye tenía cierta inquietud y lo rechacé. Un hombre piadoso, oye, estudiaba las escrituras y todo. Saben que ese hombre finalmente fue un fracaso, no solo en el negocio de bienes raíces, sino en la vida cristiana. Se divorció y empezó a perseguir el dinero, y el dinero llegó a significar tanto para él que ahogó totalmente la palabra de Dios en él. Acarreó toda clase de vergüenza para la causa de Cristo, y así sigue hasta la fecha. Pero, ¿cómo lo supo mi esposa? ¿Cómo lo saben las esposas? Es porque Dios ha puesto eso en ellas, y cuando Él las hace ayuda idónea, Él nos hace literalmente una persona con ella. Y necesitamos consultar con la otra mitad de nuestra persona para ver si no hay inquietudes cautelosas antes de proseguir. Número 3. El tercer principio para entender las inquietudes de la esposa es que la esposa puede expresar, y esto sí que es confuso, la esposa puede expresar sus inquietudes desde 4 puntos de vista contrarios, cosa que te dejará a ti y a mí confundidos, frustrados, porque cambia de una de estas perspectivas a la otra casi instantáneamente. O sea, que ella puede decir, sí, sí, me parece bien; no, no, creo que no lo haré; sí, sí, está correcto, y alterna entre una y otra y nos confunde. Y van a poder leer eso como parte de su tarea. Número 4. El cuarto principio importante para entender las inquietudes de la esposa es que la esposa tiene una necesidad humana básica de seguridad. En 1 de Pedro 3:7, Dios describe a la esposa como el vaso más frágil. El marido debe protegerla y cuidarla. Si en su vejez quedara viuda, debe ser cuidada por los miembros de su familia y en última instancia por la iglesia. 1 Timoteo 5, 1-16. Esto es lo que Dios quiso. Desafortunadamente, los familiares y las iglesias frecuentemente faltan a su responsabilidad para con las viudas. Muchas veces no pueden cumplir con ello debido a servidumbre financiera ocasionada por decisiones imprudentes. El conocimiento de estas fallas de parte de los miembros de la familia y de la iglesia pone a la esposa en una situación difícil. Temiendo la incertidumbre financiera de la viudez, ella intenta advertir a su marido acerca de los peligros financieros, o quizá ella intente tomar las riendas en los asuntos comerciales, económicos. Recuerdo que en una clase estuve compartiendo con un grupo de señores hablando acerca de las inquietudes de la esposa. Fue un grupo en una iglesia. Había algunas damas presentes también, y al terminar la clase se acercó una viuda ancianita, piadosa, muy silenciosa y muy humilde, y me dijo, «Señor Sammons, por favor, a donde quiera que vaya, por favor comparta eso con los maridos». Y le pregunté, «Señora, ¿y por qué quisiera usted que yo hiciera eso? ¿Por qué quisiera usted que yo enfatizara eso?». Y dijo, «Porque mi marido era diácono aquí en la iglesia, y otro diácono lo invitó a invertir en la industria del petróleo. Mi marido vino a casa y me lo comentó, y todo parecía muy bien. Invertir en la industria, y era un hombre piadoso, y yo no sé, señor Sammons, no se lo puedo explicar, pero algo en mi interior me decía que eso no estaba bien, y que ese hombre no andaba del todo bien. Y traté de hacerle ver eso a mi marido, y él reaccionó con rechazo y me dijo, «Mi amor, tú no sabes nada de mi negocio, tú no entiendes lo del negocio ni inversiones en petróleo, y tú encárgate del hogar y yo me encargo del negocio». Y dice, «Señor Sammons, él no lo sabía, pero Dios lo iba a llevar en unos cuantos meses». Y Dios se lo llevó, y todos nuestros recursos quedaron invertidos en ese negocio petrolero, y las cosas salieron mal, y perdí todo ese dinero. Y desde entonces he tenido una lucha financiera. Si tan solo mi esposo hubiera escuchado mis inquietudes, sé que se entristecería si supiera las luchas económicas que paso ahora. Por favor, dígales a todos los maridos». Y se alejó.
El solo hecho de que alguien es cristiano no es razón, y creo que esto lo dijimos antes, no es razón para confiar en ella a ciegas, porque Proverbios dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y este es otro versículo de Proverbios, ahí al final, que también subraya esto. Una persona me preguntó, Jim, ¿tú crees que Satanás puede preparar circunstancias? Y le dije, sí lo creo. Pues Dios puede preparar circunstancias también. Le dije, sí, así es. Y dijo, entonces, ¿cómo sabe uno la diferencia? ¿Cuándo las preparó Dios y cuándo las preparó Satanás? Y tuve que meditarlo un poco. Luego le dije, Satanás viene como ángel de luz. Y frecuentemente cuando están involucradas personas piadosas y se están aplicando principios piadosos, pudiera parecer que Dios está preparando las cosas, pero hay una clave para poder discernir si Satanás ha preparado esto como ángel de luz, y esta es la clave. Si para poder actuar sobre estas circunstancias tenemos que comprometer cualquiera de los principios de Dios, los caminos de Dios, en el grado mínimo, entonces podemos estar seguros de que Satanás nos ha tendido un lazo astuto para atraparnos. Y una de esas tentaciones puede ser que tengamos que pasar por encima de las inquietudes de la esposa. Si todo pareciera muy en orden, pero la esposa dice, mi amor, no me da tranquilidad, esto anda algo mal, puedes estar seguro de que pudieras estar a punto de pisar una trampa astutamente colocada por Satanás. Vamos a ver el número 5. A la esposa no le preocupa tanto el monto de los ingresos de su marido, sino cómo él maneja esos ingresos. Y de veras que el mal manejo de los fondos y la exclusión de la esposa de las decisiones financieras crea toda clase de inseguridad en ella. Ahora, aquí está un relato verídico. Un médico estaba extrañado por la preocupación que mostraba su esposa respecto a su situación económica. Su casa elegante ya estaba pagada, tenían 2 autos y varias propiedades valiosas, y él tenía un ingreso anual de más de $100,000. Finalmente su esposa le explicó la causa de su profunda ansiedad. Este médico tomaba decisiones de negocios impulsivamente. Mientras hubiera amplias entradas de dinero, las malas inversiones se podían cubrir, pero su esposa estaba consciente de que una mala decisión de trascendencia podría eliminar todos los recursos que poseían. Un buen amigo mío me dijo, Jim, yo violé eso y empecé a hacer toda clase de inversiones y mi esposa me expresaba toda clase de advertencias e inquietudes. Mi amor, no lo hagas, por favor, no hagas eso. Y él decía, tú no sabes del dinero y de los negocios y créeme que va a salir bien. Vamos a ganar dinero con esto. Y creo que es especialmente doloroso cuando se excluye a la esposa de la toma de decisiones y se menosprecian sus inquietudes y ella termina por sufrir las consecuencias de la decisión del marido. Porque este marido me dijo, Jim, después de 4 o 5 años esas inversiones resultaron malas y perdí todo el dinero y mandé a mi esposa a trabajar para ayudarme a pagar esas malas inversiones. Finalmente, después de 10 años de matrimonio, me pidió divorcio y él atribuye eso en parte al hecho de que haya sido trabajadora ella fuera de la casa y todo tuvo sus raíces en su rechazo de las advertencias de ella. Sigamos leyendo ahí el último párrafo. Lo que más le preocupaba era que su esposo no hacía caso a las inquietudes cautelosas de ella, ni a su consejo, y se sentía confiado de que él solo era capaz de tomar todas las decisiones de negocios. Recibí una llamada hace algunas semanas de una vendedora de bienes raíces que me dijo, Señor Sammons, ¿podría usted ayudar, por favor, a mi patrón? Y le pregunté, ¿a qué se refiere? ¿Cómo le puedo ayudar? Me dijo el nombre de él, yo realmente no lo conocía, y me dijo, él se la pasa sentado en su escritorio, profundamente deprimido, es cristiano y se la pasa profundamente deprimido porque le han salido mal todas sus inversiones. Y le dije, pues con mucho gusto hablaré con él, pero me gustaría que él me llamara. Y si usted pudiera sugerirle que él me hable, entonces con mucho gusto iré a hablar con él. Y efectivamente, pocos días después me llamó, y nunca he escuchado una voz más deprimida y desalentada. Difícilmente podía hablar. Y me relató inversión tras inversión y cómo le habían salido mal. Una huerta de duraznos, casas, departamentos, edificios. Y
Me contó de acontecimientos extraños que habían traído esas pérdidas. Por ejemplo, la huerta de duraznos que compró, resultó que había un gravamen sobre esa propiedad y él no lo sabía y tuvo que perder la huerta. Cuando terminó de relatarme todos sus problemas, le pregunté, y cuando alguien le está hablando a uno así, uno siempre está escuchando al Espíritu Santo y pidiéndole a Dios, Dios, dame la pregunta adecuada. ¿Qué le digo o qué le pregunto a esta persona? Y Dios me dio la pregunta. Cuando él terminó, le pregunté, ¿pediste la opinión de tu esposa antes de hacer esas inversiones? Y se rió. Por primera vez mostró cambio de ánimo y se rió y dijo, debes estar bromeando. Estas son decisiones de negocios. Y le dije, no, no digo en broma. ¿Es usted cristiano? Y dijo que sí. Había aceptado a Cristo como su Salvador y le dije, efectivamente, son decisiones de negocios. Y Dios te ha dado a tu esposa para que participe en esas decisiones, con sus inquietudes cautelosas para evitarlas, y te has perdido de eso. ¿Qué dice tu esposa? ¿Alguna vez le has preguntado qué hubiera dicho ella? Ah, no necesito preguntarle, ella continuamente me dice lo que piensa. Me hubiera dicho que no, en todos los casos me hubiera dicho que no lo hiciera. Y le dije, eso es muy serio, yo me atrevería a suponer que también tienen problemas y tensiones en su matrimonio, en su comunicación. Y dijo, ah, sí que las tenemos. Y le dije, sabes que no puedes rechazar sus inquietudes sin dañar el matrimonio y también tener las consecuencias de las malas decisiones. Y lamento informarles que no hubo un final feliz de esta historia. Sigue profundamente atrapado en sus problemas financieros. Vamos a ver el número 6. La esposa pierde su sentido de autoestima cuando el marido rechaza sus inquietudes cautelosas. Esta es una de las consecuencias más dañinas. Cuando el marido rechaza las inquietudes de su esposa, le está comunicando cualesquiera de los siguientes mensajes. Y hay que decir que estos mensajes hacen que ella siente el rechazo y el rechazo no nos gusta. Vean lo que hacemos. En realidad le estamos diciendo, tú no eres muy inteligente. No me parece que tengas valor como persona. Tu criterio no es confiable. Tú no eres muy importante para mí. Yo no te respeto. Tú no eres capaz de entender. O sea que no eres muy inteligente. Son más importantes las ideas de otros que las tuyas. Ahora, nunca le diríamos eso a nuestra esposa, ¿verdad? Nunca diríamos esas cosas a nuestras esposas. Sin embargo, eso es exactamente lo que les decimos cuando rechazamos sus inquietudes y dañamos el espíritu de nuestro matrimonio. Cada uno de estos mensajes dañan la imagen que la esposa tiene de sí misma, hacen que llegue a la conclusión de que ella no tiene valor cuando se trata de asuntos financieros. Además de dañar el autoimagen de ella, el marido también está rechazando el papel que Dios le dio a ella de ser ayuda idónea para él. Hace varios años pasábamos por una recesión y no habíamos tenido ventas en todo el año. Llegamos al mes de diciembre y habíamos estado orando todos, Señor, necesitamos ingresos. Ayúdanos a realizar una venta, danos una venta, resuélvenos esto. Un día entró la secretaria para anunciar a un hombre de negocios cristiano muy conocido en nuestra ciudad que venía a verme. Y ella lo pasó y yo nunca lo había conocido, pero sabía de él. Él había dado su testimonio ante miles de pastores en nuestro centro de convenciones, allí en una convención para pastores. Así que lo pasó y nos saludamos. Y me dijo, yo me entiendo que tienes una empresa cristiana y eres cristiano. Estoy buscando a un creyente que me maneja una inversión. He reunido a varios hombres de negocios cristianos y algunos pastores están participando y queremos comprar propiedad y queremos que tú seas nuestro agente. Pues yo di gloria a Dios y dije, lo haremos con mucho gusto. Me dijo, ya sé dónde está la propiedad y todo, solo quiero que tú nos representes y pagaremos X cantidad en comisión, que por cierto era una comisión cuantiosa, hubiera cubierto nuestros gastos para ese año. Mi política es que siempre invito al vendedor para que participe en esas ventas, así que traje al vendedor más joven, lo traje y lo presenté con este hombre, y él empezó a ayudarle al hombre a elaborar el contrato. Lo preparamos todo y teníamos todo listo. Un par de semanas antes de la venta entró este hombre y dijo, mira, quiero incluir otras propiedades y quiero que realices algunos cambios con pago diferido de impuestos. Y se empezó a complicar un poco, pero definitivamente era legal. Así que hicimos toda la papelería, hicimos todos los cambios y afectaba a bastantes bienes raíces y estaban recibiendo comisiones sobre las otras transacciones y era una transacción de niveles múltiples.
y estábamos preparando todo para ir al despacho de escrituración. La noche antes del cierre, yo me estaba preparando para la cama y Faye me dice, Jim, platícame acerca de este negocio tan grande, las complicaciones, transacciones y acerca de ese hombre. Y recuerdo haberle dicho, porque ya sabía por dónde iba, estaba por compartir alguna inquietud conmigo y yo no quería advertencias. Así que reaccioné un poco y le dije, mira, Faye, mi amor, yo sé lo que estás buscando, pero no hay nada de eso. Se trata de un buen hombre cristiano, no tiene nada de malo este negocio. Mi amor, créeme, confía en mí, todo está bien. Y ahí también lo hice un poco más molesto de lo que les estoy representando aquí. Y ella muy prudentemente me dijo, Jim, ¿por qué estás tan molesto? Y le dije, no lo sé, supongo que es que estoy cansado de que me estés preguntando todo el tiempo acerca de mis negocios. No son todos malos. Y luego me dijo, Jim, ¿no crees que el hecho de que te moleste solo porque te pregunto sea un indicio que Dios te da de que en el fondo piensas que algo pudiera andar mal con ese negocio? Luego como que se dio la vuelta y dijo, hasta mañana, mi amor. Y ahí me quedé, sentado, largo tiempo, y empecé a repasar en mi mente estos relatos que les he compartido y otros similares que no he tenido tiempo de contarles, y cómo cuando he rechazado sus inquietudes he recibido las consecuencias. Y finalmente, como a las 3 de la mañana, dije, está bien, Dios, lo voy a hacer. Por fe, creo que tú me has dado una esposa y que tú le hablas a ella a veces cuando no me hablas a mí. Dios, no lo entiendo, no es lógico, pero lo voy a hacer. Así que al día siguiente me levanté, fui a la oficina y rumbo a la oficina, al ir llegando, recuerdo haberle dicho a Dios, Dios, ¿cómo le voy a decir al joven vendedor nuevo que no había tenido ventas en todo el año, que tiene que sacrificar una comisión cuantiosa, miles de dólares? Él lo necesita. Dios, ¿cómo se lo digo? Por supuesto que Dios no me contestó, generalmente no lo hace cuando yo ya sé la respuesta. Así que simplemente entré y le dije la verdad. Primero le conté un par de relatos de los que he compartido con ustedes, cosas que habían sucedido en el pasado, y luego le dije, creo que necesitamos dejar este trato porque mi esposa siente una inquietud de cautela. Y yo esperaba que él reaccionara contra mí y me dijera, ¿tu esposa siente una inquietud y quieres que yo sacrifique miles de dólares? Pero en lugar de eso me sorprendió cuando me dijo, Jim, no puedo creer que me estés diciendo esto. Mi madre y mi prometida, las dos, me han estado diciendo, mira, algo anda mal con ese negocio. Ese hombre no es bueno, mira, debes tener cuidado. Jim, yo estoy convencido. Yo tampoco lo entiendo, pero confiaremos en Dios. Vamos a dejar este negocio. Así que suspiré de alivio, por lo menos él estaba conmigo. Así que nos subimos al coche y tuvimos que ir a la oficina de este hombre. De hecho, su oficina está en su casa y en el camino el vendedor me preguntaba, ¿qué le vas a decir? Y yo le contestaba, yo no sé qué le voy a decir. ¿Tienes alguna idea? Dijo, no. Así que llegamos y timbramos. Él abrió y entramos y nos sentamos y de nuevo clamamos a Dios. Dios, dame una pregunta, dame la sabiduría para saber qué hacer aquí. Yo no tengo evidencias de que algo ande mal. No lo puedo acusar así nada más. Así que Dios me dio una pregunta y le dije a este hombre, solo quisiéramos hacerle una pregunta. En todas estas transacciones, todos los cambios, etcétera, ¿todos sus socios saben lo que se está haciendo? ¿Hay pleno conocimiento? ¿Están enterados de que se está haciendo todos estos cambios? Y nos miró y nos dijo, sí, claro que sí. Y luego, como si Dios lo hubiera impulsado a decirlo, dijo, todos menos uno. Y él está allá en Nueva York y no necesita saberlo. Y le dije, pues nos gusta trabajar con pleno conocimiento. Sabemos que no hay nada ilegal si él le ha autorizado para hacerlo, pero ¿no quisiera usted avisarle de lo que está haciendo? Y él dijo, no, no lo haré. No tiene por qué saberlo y no les interesa a ustedes. ¿Cuál es el problema? Y le dije, pues por motivos personales. Tuve que decir motivos personales porque aún no había nada ilegal de lo que lo pudiera acusar. Así que le dije, solo por motivos personales no nos es posible realizar esta transacción y hemos venido a regresarle su documento, la promesa de pago de comisiones, al cerrar este trato esta tarde. Y él se echó a reír, una risa burlona, y se burlaba de nosotros y nos empezó a decir toda clase de nombres que indican que no somos muy listos. Se levantó y fue a su puerta de vidrio deslizable y señaló su jardín y dijo, ahí me voy a hacer una alberca con su comisión y me voy a comprar un Cadillac. Ustedes andan mal, muchachos, algo les falla. Así que nos levantamos y le dijimos, sentimos que usted probablemente tiene razón, pero
nos levantamos y nos salimos y regresamos a la oficina algo callados, este vendedor y yo. Y efectivamente, esa tarde se cerró el trato. Supongo que estábamos esperando que algo explotara o sucediera, pero no sucedió nada. Y finalmente habían pasado 6 meses y parecía que esa transacción nada había tenido de malo. Y luego, un día, entró mi secretaria y me dijo, Jim, y mencionó el nombre de un abogado de un despacho jurídico grande. Este hombre está en el recibidor y quiere verlo. Y le dije, wow, ¿quiere verme a mí? Pues pásalo. Y entró y nunca lo olvidaré. Entró con un enorme portafolio en la mano. Estaba bien serio y se acercó a mi escritorio, puso ahí su portafolio, lo abrió y sacó unos papeles y los puso en mi escritorio y me señaló con el dedo y me dijo, Jim Sammons, ¿recuerdas a fulano? Y mencionó a aquel hombre y le dije, sí, señor. ¿Recuerdas aquella propiedad? Y le dije, sí, señor. Y dijo, pues ese hombre es un timador. Se ha fugado con $250,000 que invirtieron esos hombres. Te vamos a demandar por todo lo que podamos sacar. Te voy a reportar con la SCC, la FBI, y nombró una serie de agencias federales que yo ni sabía que existieran. Y le dije, espere, señor, espere un momento, espéreme tantito. Quiero que lea algo. Y abrí el cajón de mi escritorio y saqué una hoja de papel que me había firmado aquel hombre. Ese día, cuando habíamos salido, yo le había dicho, ¿me firma este documento donde señala que nosotros no estamos involucrados y que no estamos recibiendo nada de dinero? Y recuerdo que me lo había arrebatado y se había reído y había dicho, yo firmo lo que sea por esa cantidad de dinero. Y lo había firmado y saqué ese papel y le dije, quiero que lea esto. Y le entregué ese documento y daba la casualidad de que lo había elaborado uno de los socios del mismo despacho de este abogado. Y lo tomó y lo leyó y se quedó con la boca abierta. Se quitó los lentes y dijo, pues mira, Jim, con este documento no te podemos hacer nada. Ustedes no sacaron nada con este negocio. Le dije, efectivamente, señor, no sacamos nada. Y dijo, Jim, esto resulta para mí asombroso. Estamos demandando a todos estos agentes de bienes raíces, les vamos a cancelar sus permisos y les vamos a perjudicar en grande. A ti no te podemos hacer nada. Dime, Jim, cuando nadie más lo sabía, ¿cómo supiste tú que debías salirte de este negocio? Y me estaba mirando directamente a los ojos y recuerdo que pensé, ¿cómo, pensé para mí, cómo le digo que mi esposa me dijo que me saliera? Y mejor le dije, pues, digamos que tenemos una especie de radar especial que usamos para probar los negocios y nos avisó que este negocio no era bueno. Y dijo, vaya, que ha de ser una maravilla de sistema de radar. Y recogió sus papeles y los puso en el portafolio y se fue. Inmediatamente llamé por el interfón a ese joven vendedor para que viniera a mi oficina. Entró y lo senté en la silla y le dije, déjame contarte lo que acaba de pasar. Y conforme iba platicando, se le hacían los ojos cada vez más grandes. Y al final del relato se cogió el corazón y se deslizó en su silla y dijo, oh, Jim, ahora sé lo que se siente cuando a un venado le disparan y le pasa la bala rozando. Saben que ahora, antes de cerrar cualquier trato comercial, nos reunimos en el salón de juntas y revisamos para estar seguros de que tenemos todos los papeles, deslindes, revisamos servicios, reglamentos de zonificación, aseguramos que tenemos el dinero preparado y todo, pero antes de cerrar, nos levantamos, vamos y cerramos la puerta de la sala de juntas y nos aseguramos de que nadie esté oyendo y nos preguntamos, ¿qué ha dicho tu esposa? Podría seguir todo el día contándoles los negocios en los que nos hubiéramos metido por lógica y luego retrospectivamente, al ver lo que ha sucedido, nos salvamos de eso porque la esposa de alguno tuvo cierta inquietud de cautela respecto a eso. En realidad, señores, he descubierto que perdemos 2 veces cuando rechazamos las inquietudes de la esposa. Primero, llevamos las consecuencias de rechazar sus inquietudes, las advertencias que Dios trataba de hacernos llegar por medio de la esposa. Pero en segundo lugar, y mucho más serio, es que dañamos el espíritu de nuestro matrimonio. Bien, vamos a ver el número 7, el último aquí. Un día estuve en una reunión comentando esta información y estos relatos y se paró un hombre allá atrás y preguntó, oye Jim, ¿hay alguna ocasión en la que no hay que escuchar a la esposa? Y aquí está en el número 7. No solo porque la esposa esté de acuerdo con una decisión de negocios es correcta. Puede haber ocasiones en las que el marido no debe seguir el consejo de su esposa en asuntos financieros. Por ejemplo, cualquier consejo que viole la palabra de Dios está equivocado, aun cuando la esposa esté en total acuerdo con él.
Por ejemplo, Zafira acordó con Ananías mentir en relación con el precio de venta de su terreno y ambos fueron juzgados. Ambos sufrieron consecuencias. Un día un hombre compartió conmigo cómo él había aplicado mal este principio. Dice que estaba en su trabajo y su autoridad le había dicho que no hiciera tal o cual cosa. Y fue a su casa y le preguntó a su esposa, mi amor, ¿tú qué crees? ¿Crees que debo hacer tal o cual proyecto en el trabajo? Y su esposa dijo, pues yo no le veo nada de malo, creo que lo debes hacer. Y él fue y lo hizo. Y se metió en problemas serios con su autoridad porque nunca violamos un principio para aplicar otro. Él aprendió una lección importante ahí. Ahora, alguien dirá, Jim, ¿qué sucede si he estado rechazando las inquietudes de mi esposa y cómo hago para que ella de nuevo empiece a comentar conmigo esas inquietudes? Vamos a pasar a la página 241. Escuchar requiere unidad de espíritu. Y aquí hay 10 maneras en las que el esposo daña el espíritu de su matrimonio. Y realmente es una presentación de 1 hora y media, aunque están presentados en forma sencilla aquí, pero se presentan en forma completa en el seminario avanzado del Instituto de Principios Básicos de la Vida. Si no han asistido a ese seminario, yo les sugiero que asistan y ahí escucharán la presentación completa de estos 10 principios, o realmente 10 barreras. El hecho es que si no eliminamos estas barreras, no podemos tener plena comunicación ni plena libertad para que la esposa comparta sus inquietudes. Cuando yo aprendí estas 10 lecciones y las apliqué a mi matrimonio, Dios las usó de una manera muy especial para fortalecer mi matrimonio y desarrollar una relación muy especial entre mi esposa y yo. Yo doy gracias a Dios por estas 10 lecciones, pero lo que les puedo asegurar es que con solo leer el listado aquí no recibirán el beneficio máximo de ellas, así que les animaría a asistir a ese seminario avanzado. Lo que sí quisiera compartir con ustedes es lo siguiente. Yo he descubierto que si queremos que nuestras esposas sean abiertas para compartir con nosotros sus inquietudes, supongo que la barrera más importante es la número 10. Vamos a ver eso ahí abajo. Y es negarse a pedir perdón. La esposa reacciona contra la soberbia de su marido cuando él se niega a reconocer sus faltas o a pedir perdón cuando sabe que está en un error. Yo les sugiero que hagan lo que han hecho muchos hombres, que es simplemente decir la verdad, hablar con ella y decir, mi amor, reconozco que he estado en un error, incluso me habré perdido de la dirección del Señor para mi vida por rechazar tus inquietudes. Quiero pedirte que me perdones. ¿Me perdonas? Y no quisieras empezar a hacerme esas advertencias. Lo único que les sugeriría a las damas es que sean delicadas con nosotros los caballeros al compartir esas inquietudes. Inclinemos el rostro para orar. Quizás mientras hemos estado compartiendo esto, te has dado cuenta de que has rechazado las inquietudes de tu esposa y que la has rechazado a ella como la ayuda idónea completa que Dios quiso que fuera al casarte con ella. Si es así, te invito a hacer esta oración de decisión que voy a leer y que la hagas tuya delante de Dios. Padre Celestial, yo reconozco que has hecho a mi esposa para que ella y yo seamos uno, y que frecuentemente pondrás en ella inquietudes cautelosas que no pondrás en mí. En cuanto a decisiones de negocios, con base en esto decido buscar y escuchar sus inquietudes y no tomar decisiones mientras no haya unidad de espíritu con ella y con tu palabra. Si esta ha sido tu decisión y hoy te has propuesto delante del Señor hacer esto, me gustaría enseguida orar por ti. Quisiera preguntarte si estarías dispuesto a darme una indicación visible levantando brevemente tu mano. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por estos hombres piadosos que desean estar en humildad delante de ti, deseando seguir tus principios y tus caminos. Dios, te pido que prepares los corazones de sus esposas para cuando ellos vayan a pedir el perdón e inicien esa relación de apertura uno con el otro. Quiero darte las gracias, Dios, por esposas piadosas y preciosas y por habernoslas dado. Y Señor, con tanta frecuencia no las entendemos y reaccionamos contra ellas. Y Señor, te pido que tú me ayudes a mí y a cada uno a tener tu perspectiva y ver cómo tú ves el desarrollo de esa unidad de espíritu en nuestro matrimonio. Y Señor, te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza
y te agradecemos los principios de tu palabra y el poder que tiene. En el nombre de Cristo oramos. Amén.